Buenas tardes, ¿cómo andan? Mientras esperamos que arriben más integrantes del curso, vamos a ir presentando a quienes hoy van a disertar sobre contestación de demanda, los decretos respectivos y todo lo que tiene que ver con lo que implica la contestación de demanda, que importa también el tema de excepciones. Hoy nos acompañan en esta parte del curso las doctoras integrantes del Juzgado Civil 5. María Sol Martínez Bombelli, que es jueza a cargo del Juzgado Civil 5, y la doctora Florencia Carrizo, secretaria. Insistimos siempre con la idea de que esto es un taller, que queremos que participen, que sea un ida y vuelta, que se consulte todo lo que, las dudas que se tengan, que se expongan criterios diferentes que tengan ustedes en sus propios juzgados, que se puedan confrontar para poder evaluar los beneficios de uno y otro. Para esto es este curso y por eso les pedimos fervientemente su participación constante con todas las intervenciones que quieran hacer mientras se dicta la parte teórica. Bueno, esperemos que sea muy fructífera la tarde, los dejo con las doctoras y muchas gracias desde la Escuela de Capacitación por colaborar de este modo. No, por favor, doctora, a usted. Bueno, buenas tardes a todos. Muchas caras conocidas, otras no tanto. Un gusto siempre participar en este espacio. Nos sentimos siempre muy cómodas y estamos siempre a la expectativa de la participación de ustedes, la formación, el ida y vuelta en la constante práctica, justamente para que sea una retroalimentación de aquello que van aprendiendo, de las dudas que van surgiendo en ese aprendizaje y conjuntamente ir llenándonos de herramientas para mejorar aún más y hacer crecer al sistema, porque de eso se trata. Entender el proceso, estudiarlo y también aportar desde el lugar de ustedes todo aquello que pueda llegar a surgir para ir al mejoramiento de lo que hacemos a diario, porque de eso se trata. Bueno, estuvieron ya atravesando por este anterior estadio y vamos a hacer como un repaso muy rápido como para centrarnos en la materia, recordar un poquito lo que han visto la semana pasada y poder continuar como con más dinámica y más refrescados. Como ven en la pantalla, va a ser materia de charla en el día de hoy, lo que hace al segundo decreto, contestación de demanda, rebeldía, trámite de excepciones. Bueno, ¿qué decirles? Nosotros trabajamos sumidos en cuestiones conflictivas. Y por eso la atención que hay que prestar en la responsabilidad que tenemos que tener en nuestro trabajo en tanto estamos inmersos en ser los intervinientes, los que somos nosotros como funcionarios, en lo que hace al conflicto entre partes. Nosotros vamos a tratar de que la solución de ese conflicto sea de la mejor manera posible, con aplicación del derecho, tanto procesal y luego de fondo, y la necesidad de la constante empatía con las personas involucradas en él. Eso es fundamental. No se abstraigan en que tienen expedientes en la mesa, en que hay documental, sobres, papeles o, ahora que nos toca la digitalización, en meros trámites que van y vienen. No. Ahí hay intereses de personas involucradas que seguramente atrás de todo esto hay angustia, hay necesidad de respuesta pronta, clara. Entonces, en eso nunca tenemos que fallar. Como punto número 1, saber a dónde estamos, saber que formamos parte del servicio de justicia y poner lo mejor de cada uno en esa vocación que primero tenemos que lograr y generar nuestro aporte. Muy bien. Bueno, lógicamente, si nos centramos en cuestiones de materia civil, patrimoniales, extrapatrimoniales, hay un conflicto, no se logró un acuerdo extrajudicial,
no sé, choqué en una esquina, no logré conciliar con la persona que me invistió, y en definitiva, elijo para resarcir ese daño, tanto material o lo que se pueda alegar, recurrir a la justicia, al Poder Judicial. Y ustedes saben que este proceso civil tiene como arranque ese escrito postulatorio, esa demanda que contiene la pretensión, en donde tiene que haber claridad en lo que se va a demandar, por qué se va a demandar, cuál es el hecho en que yo fundo, cuál es el derecho que invoco fue vulnerado, para que sea reparado de alguna manera y el proceso que se va a seguir para eso. Entonces, en ese proceso civil, tengan en claro también que estamos ante un proceso que es escrito, que si bien tiene aristas el civil de oralidad, como en la audiencia del 360, que es lo que van a ver luego de este módulo, que es una incorporación muy linda en la reforma porque hace a la posibilidad de acercamiento de las partes, pero bueno, es estrictamente formal, es escrito, es un proceso dispositivo. Dispositivo en esto de que, diferente, por ejemplo, a un laboral, acá estamos esperando la instancia de parte, tanto parte actora, parte demandada, que ellos impulsen el procedimiento, que presenten los escritos, que hagan el movimiento del aparato en sí. Entonces, esas cuestiones tienen que siempre tenerlas presentes como principios rectores del proceso civil, que es dispositivo, chicos. Y está la cuestión de la doble instancia y por eso la existencia de las cámaras y luego de la corte, que pueden entender en recursos también. Bueno, proceso civil. Ustedes saben que es una serie gradual, progresiva, concatenada de actos que la ley determina a través de procedimientos que nos impone a seguir para someter ese conflicto a una decisión final, a una sentencia, en donde acá hay una necesaria intervención de las partes del proceso, del organismo público y de ahí de otras personas que son combinadas a participar en el proceso. Por ejemplo, si llegamos a pruebas de testigos o si acudimos a auxiliares de justicia, si acudimos a peritos, o sea, es una cuestión global, en donde ahí la responsabilidad de muchas personas está en juego para tratar de lograr un buen resultado. Muy bien. Vamos a avanzar un poquito. Interpone la demanda. Y acá nos encontramos con distintos factores que podemos ir charlando y combinando, y quiero que levanten la mano y me digan quién está con la implementación del sistema de expediente digital, para que vayamos hablando así, combinadamente. ¿Usted y quién más? ¿Nadie más? ¿Todavía? ¿Quién está en civil? Allá, Nati. Nati no me levanta la mano. Bien. Sí. ¿Y penal veo por ahí también? No. ¿Comercial quién está? ¿O quién ha venido de oyente de otro fuero también? Defensoría Civil. Defensoría Civil. Familia. Variadito. Variadito. Bueno, esto les va a servir como un pantallazo para cuando les toque no se asusten tanto. Bueno. Todo pueden preguntar y aprovechen, aprovechen. Bueno, Defensoría Civil, me imagino que está operando perfectamente en el sistema, en la necesaria interrelación con nosotros. Bueno, se interpone la demanda, que en la interposición de la demanda podemos encontrar por mesa de entrada, van a tener el sistema convencional, donde va a estar el cargo de recepción, donde lo tienen que llenar y toda la cuestión, o como nos toca a nosotros ya, con la asignación automática, por la incorporación del escrito a través del portal, que esa fecha equivale a cargo de recepción. Y traigo un poquito esto a colación porque después me va a tocar lo mismo cuando tenga que evaluar el cargo de recepción del escrito de contestación, por eso el paralelismo que les pongo. Se interpone la demanda, van a analizar todo lo que ya vieron en cuanto a la participación, domicilios, personería, trámite que se le va a asignar para que se dicte el primer decreto. Que este primer decreto es como la piedra basal, porque me va a decir qué trámite sigo, por qué camino voy,
¿cómo tengo que notificar a quién? Entonces, para haber llegado a ese primer decreto, porque yo tengo claridad puesta en eso, para que luego pueda avanzar en la notificación de esa demanda y llegar al demandado, llegar a quien nosotros vamos a hablar en su situación de que ante un juicio y un traslado, ¿qué hace? Y eso es lo que vamos a charlar hoy. El que es demandado, ¿qué actitud, qué postura toma en el proceso? Bueno, entonces, como les graficamos acá un poquito, se le da la participación al actor, se tiene por iniciado el juicio, se le da el trámite, bueno, y se indica el traslado a la contraria. Y acá nos encontramos y les muestro así y después vuelvo. Porque ustedes saben que dentro del Código Procesal Civil y Comercial están contemplados dos trámites para el proceso, ordinario y sumarísimo. Este proceso ordinario nos marca pautas generales, es el proceso que se sigue para todo tipo de juicio, salvo, como dice ahí, que esté señalada alguna tramitación especial para el proceso. Yo soy muy de citarles las normas porque a mí me encanta y es fundamental cuando ustedes vayan a estudiar para este curso o eventualmente se desempeñen en un cargo, en el fuero civil, comercial, en el que sea, tengan el libro en mano, el código en mano, y la lectura nunca va a fallar y va a ser lo que de repente les va a poder traer las dudas si no tienen seguridad, y eso implica crecimiento, uno se va superando. No hagan las cosas por acostumbramiento, impulso, siempre sean curiosos en los modelos que se vayan usando. Consejo. Entonces, este proceso de conocimiento nos marca 3 etapas. Una primera etapa introductoria, la segunda probatoria y la tercera de los alegatos. Esta etapa introductoria es la que estamos hoy desarrollando porque se compone de lo que hace a la demanda, contestación de la demanda. La segunda etapa probatoria es ya superada la audiencia del 360 y la etapa de los alegatos, que es propia de este tipo de proceso, que no así está contemplada para los procesos sumarísimos. Muy bien, proceso sumarísimo, este proceso de conocimiento más abreviado, la ley lo señala específicamente para ser aplicado, por ejemplo, cuestiones de consumo, desalojo por falta de pago, vencimiento de contrato. La ley marca clarito cuándo se aplica. Y tiene 2 etapas, los alegatos quedan fuera, y todas estas particularidades las encuentran concentradas en ese artículo 498 del Código de Procedimiento. Muy bien. Entonces, ahí Flor Divina me ha graficado algo, porque, a ver, si yo tengo un accidente, siempre va a depender del monto que se demande, porque el 321 también nos marca una diferencia. De acuerdo al monto que se demanda es si me voy por un trámite ordinario que supone que se elonga un poquito más en el tiempo, o un trámite sumarísimo que trae plazos abreviados, a diferencia del otro. Acá un bosquejo de normas para que las tengan en cuenta y las lean y las tengan presentes. Las normas que ya han recorrido con la demanda, como las ven ahí, traslado de la demanda, que es el acto tan importante, ¿no?, y de relevancia para que lo que sigue luego de eso no pueda estar viciado, no sea nulo, no se cuestione, y en donde es importantísima la intervención tanto del propio juzgado, del abogado que lo está diligenciando también y ocupándose de eso, como del oficial de justicia o juez de paz que interviene. Ya han visto eso, por eso no me voy a detener mucho, pero les remarco la importancia del cumplimiento del artículo 339 del Código de Procedimiento en cuanto a la necesidad de ese aviso previo si yo en una primera visita no encuentro al destinatario del instrumento. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan un poquito de eso? ¿Sí? Bueno, entiendo superado, pero cualquier duda que les pueda generar esto que les estoy diciendo. Sol, sí. Yo lo explicaría, porque hay gente... Buenísimo. Es muy cortito. Es cortito y lo reafirmamos un poquito más. Dijimos en el curso anterior que el traslado de la demanda se notifica en el domicilio real
de la persona física. Si es la persona jurídica, en el domicilio social o contractual o el que se haya denunciado en el expediente. Que ustedes habrán visto que por derivación del 330 es uno de los requisitos de la admisibilidad formal de la demanda que tenga el nombre completo del demandado, nombre y apellido y el domicilio. Fundamental. Porque imagínense, va a ser hasta empezar un juicio medio de mala fe si yo no estoy consignando verdaderamente a quién le tengo que destinar mi pretensión. Entonces, la claridad de la persona, del domicilio, es fundamental. Porque, ¿qué voy a hacer yo? Voy a confeccionar una cédula que va a tener que contener el decreto que dictó el juzgado, porque el decreto del juzgado va a decir que María Sol demanda a Juan Martín y le va a tener con su nombre y apellido, por supuesto, y va a tener el trámite que se va a seguir, el plazo que van a tener para contestar, que si es un ordinario es 15 días, si es sumarísimo es 5, el juzgado al cual van a tener que ir a contestar. Entonces, la determinación de la persona y el domicilio es fundamental. ¿Qué hace el oficial de justicia? Recibe ese instrumento, el juez de paz si es en algún departamento, porque está todo repartido en cuanto a funciones en la jurisdicción, en la circunscripción. Y ese oficial o ese juez de paz va a ir a ese domicilio, va a golpear la puerta, se va a anunciar, va a decir para qué va a tratar de dar con la persona que está buscando y si no la encuentra, deja constancia una diligencia de que no la encontró y deja aviso de que va a ir al día siguiente. Eso es una suerte de, como la palabra lo dice y así lo está previsto en el código, aviso para que si lo están buscando, se encuentre a la persona el otro día, con la idea de que reciban el instrumento, para que luego pueda ejercer su derecho de defensa, poder defenderse, poder ir al proceso si así lo decide, ¿no? Porque puede asumir distintas posturas. Entonces, si no lo encontró ese día, va a ir al día siguiente el oficial de justicia. En la medida en que cuando tocó la puerta le digan, sí, acá vive Juan Martín, él lo puede dejar al instrumento. Si ahí le contestan y le dicen, no, acá no vive ese señor porque se mudó hace unos años, porque yo me peleé y ya no es mi pareja y ya no vive acá, y el oficial no lo deja y deja una diligencia y ese instrumento vuelve sin diligenciar. Y después será el actor el encargado y responsable en tratar de localizarlo. Ya vamos a ver con Flor más adelante qué pasa si en definitiva no doy con ese domicilio. ¿Qué se hace? Porque yo quiero demandar, yo estoy reclamando y quiero que mi juicio no se frustre por ese motivo. Entonces, ese acto es importantísimo e imprescindible que se cumpla de manera regular. Si eso no sucede, puede caer por nulo todo el proceso y es gravísimo, gravísimo. Y acá es el juez el que tiene que estar muy atento a que esto no suceda. Y si se observa alguna irregularidad, lo podemos advertir para que todo marche en un camino limpio y ordenado y conforme a las normas procesales. Otra cuestión específica que tienen que tener en cuenta, que esos traslados van con acompañamiento de copias. Imagínense que ustedes reciben una cédula en donde lo demandan por un accidente y no van a tener idea, no van a saber cuál es el motivo, el por qué hecho, qué le reclaman, si no va acompañado del escrito de demanda. Entonces, todo eso tiene que ser cumplido para que esta marcha sea regular. Y ahí se ubica el demandado en la situación de, bueno, acá estoy. Soy demandado en una causa, por ejemplo, de daños y perjuicios por un accidente de tránsito. El actor alega en su pretensión que yo iba a contramano y por eso yo tuve la culpa y lo choqué. Bueno, y ahí viene lo que hace a la postura de ese demandado en la causa. Y todas estas normas marcan también la necesidad de cumplimiento de requisitos formales para que ese escrito judicial sea válido y tenga, digamos, repercusión sólida en la causa. Habrán visto cuando hablaron de la demanda, ahora quiero ver un poquito acá, bueno, esto es lo que hablamos recién, la necesidad de la confección
correcta de esa cédula, de ese oficio. Acuérdense que se puede llegar a instrumentar un traslado de demanda a través de una cédula ley, la ley 22.172, que prevé todo una serie de artículos con formas que deben cumplirse, y eso es cuando va a extraña jurisdicción, es decir, cuando sale de nuestra provincia. Estar dirigido al domicilio real del demandado, la copia y documental que se haya acompañado con la demanda. Entonces, esto es lo que nos ocupa hoy. Las posturas que puede asumir el demandado. Y ahí un poco tienen ilustradas. Contesta demanda y se opone a la pretensión. Contesta demanda, se opone a la pretensión y además puede reconvenir. O no contesta, no se presenta. Puede allanarse a la pretensión o puede suceder esto que en definitiva o no lo encontramos al domicilio que denuncié como actor, ya oficié a juzgados y sigo sin encontrarlo, o figura en el que fue frustrada la posibilidad de notificación, y ya vamos a ver qué hacemos procesalmente para darle la oportunidad a ese demandado que conozca el juicio que está en su contra y pueda defenderse. Avanzamos un poquito. Muy bien. Tenemos acá que puede contestar demanda y oponerse a la pretensión. Nos situemos en ese supuesto para ir avanzando. Aquí, la contestación de la demanda es tan formal como lo es la demanda en sí misma. Es la oportunidad que tiene el accionado de presentarse al proceso, de él negar categóricamente aquellos hechos, oponerse, manifestar cómo para él fueron los hechos, o puede allanarse también, puede decir, sí, tiene razón, reconozco, sucedió así, de qué forma lo podemos arreglar. Pero en el camino en que el demandado se opone a la acción que se le interpone, tiene que cumplir con ciertas cargas también procesales, y en esto, por supuesto, tiene la representación procesal. Imagínense que cualquier ciudadano no tiene por qué saber cómo defenderse, no tiene por qué saber cómo tiene que presentar un escrito, y siempre así como en la demanda que tienen que ser acompañadas las personas por un patrocinante o por un apoderado, en la contestación de demanda es igual. Puede ser patrocinante, puede ser abogado apoderado, y acuérdense la formalidad, necesito un poquito en eso para después entrar en lo otro, en cuanto a que tiene que, si es patrocinante, firmar el escrito. Mucho ojo con eso, mucho ojo con la evaluación que nosotros hacemos cuando recibimos el escrito de contestación de demanda. Los que todavía no tienen digitalizado lo van a recibir en soporte papel. Entonces allí van a verificar si están las firmas del abogado, siempre sea patrocinante o apoderado, la firma de la parte si viene con abogado patrocinante. Van a verificar el cargo de recepción, que eso es una tarea pero fundamental de personal de mesa de entrada, quien esté encargado en la responsabilidad puesta en el cargo, porque acuérdense del cargo de hora en su caso, previsión del artículo 124 del Código de Procedimiento, ¿no? Acuérdense que los plazos para la contestación de la demanda son perentorios. ¿Qué significa que un plazo sea perentorio? Significa que es fatal. Significa que pasaron esos 5 días, desde que me notificaron, o 15 días, yo perdí la oportunidad para contestar si lo quería hacer. Entonces, nosotros en eso no nos podemos equivocar. No podemos, en ese conteo, cuando tenemos ya la cédula en mano diligenciada y puesta a nuestra disposición por haber sido incorporada en el expediente, fallar en tener el almanaque correcto con los feriados tachaditos y demás. Acostumbren a tener su almanaque, a tachar feriados, a tener su código en mano, que son en la compulsa de los expedientes cuando llega en manos de los secretarios del juez. Entonces, nosotros tenemos que contar los plazos.
si está en tiempo, lo vamos a, como siempre, o sea, siempre se le da, si se presentó, se le da la participación correcta, tienen que ser claros, si no denunció el domicilio real, se tiene que solicitar en el decreto, tienen que constituir un domicilio procesal, y todo eso formal, ustedes tengan muy en cuenta en la práctica, en el análisis, para volcarlo en el decreto y si no pedirlo que lo suplan. Y tenemos que ver si está contestado o no en tiempo y forma. Me voy un poquito a los expedientes digitales. Acuérdense que el cargo de recepción va a ser la fecha que nos surja en la pantalla de que se haya enviado el escrito. Y como el reglamento establece límites horarios desde las 7 de la mañana a las 20 horas, todo lo que los abogados incorporen después de las 20 impacta el día siguiente. Pero nosotros no nos hacemos lío en eso, automáticamente se hace por sistema, entonces nosotros estamos atentos a lo que vemos en la pantalla. Bueno, tenemos la cédula, tenemos ese escrito de contestación, en donde el demandado, como decía, va a volcar los hechos en que él funda su defensa, ¿sí? Tomó la opción de oponerse. Ahí, igual que lo que hace a la demanda, en la contestación de demanda, o sea, es el único momento también en donde puede acompañar documental y ofrecer la prueba de la que intente valerse, para probar lo que él alegue y por tanto que sea su defensa. Por supuesto, cuando uno lee, tienen que ser hechos que se correspondan a lo que motivó la acción. Imagínense que se ponga a hablar de cualquier cosa el demandado, no va a ser de consideración luego para un juez y demás, tiene que ser totalmente vinculado. Las pruebas se supone que tienen que ser útiles también para eso después el juez lo evalúa si no sirve y es meramente dilatorio, porque ojo, ahí está las distintas estrategias procesales que se pueden llegar a asumir. Pero ustedes fundamentalmente tienen que estar atentos a leer en lo que hace a nuestra práctica tribunalicia decretando el escrito. No lo dejen pasar sin leerlo en todo su cuerpo, sin leer los títulos, sin leer la parte del petitorio, porque ahí, por ejemplo, me puedo encontrar en donde se impugna una prueba testimonial, me puedo encontrar en donde me está impugnando documental. ¿Por qué? Todo lo que sea, chicos, que diga impugnación, aprueba o me opongo, o ahora vamos a hablar un poquito de excepciones también, les tiene que llamar la atención. Y ustedes en esto recuerden esta clase, en esto de leer el texto, y no se trata de tener por contestado y listo, no. Yo tengo que sustanciar todos los planteos. ¿Qué significa sustanciar? Correr traslado, para que el actor pueda responder ante esa impugnación de documental, perdón, más que todo documental, es como una cuestión de análisis posterior, pero sí a una impugnación de testimonial, de prueba informativa, de una pericial, para que el actor diga lo suyo, si es fundada o no esa impugnación, porque evidentemente el demandado, ¿qué va a querer? Va a querer sacar prueba que le pueda llegar a servir al actor en el fundamento de su pretensión. Entonces, en esa impugnación, al actor es importante, ese es el fundamento de pasarle vista al actor. Para el actor va a ser importante también explayarse sobre la conveniencia o no de esa prueba en el proceso. Entonces, todo, cuando vean impugnación, sustanciemos, corramos el traslado, para que el actor lo pueda responder y de ahí vayamos a un puerto que nos permita fijar la fecha de audiencia del 360. Se supone que cuando yo fijo una audiencia del 360 es porque ya conozco la pretensión, la oposición y todo se sustanció. Ya se charló todo para que el juez pueda tener claridad de lo que se plantea. No pasa. Y la recusación también puede estar en la contestación de... Eso es muy importante que lo charlamos con Flor, ojo, que han visto recusación, ya inhibiciones y demás. Acuérdense que la contestación de demanda es el primer escrito y la primera presentación en el proceso del demandado.
en ese caso puede recusar al juez que interviene en la causa. Estén muy atentos a eso, porque si sucede, el juez se tiene que apartar y se va a dar el seguimiento del trámite por el otro juez que siga, que en nuestro caso está previsto de determinada manera por acordada, pero eso va a ser sujeto a cómo se conforma con ley orgánica y acordadas. Muy bien. Entonces, pasando un poquito en limpio lo que tienen acá a la vista, contesta demanda para ejercer su derecho de defensa en juicio, tiene que referirse a esos hechos expuestos en la demanda, y esta es la oportunidad también para oponer excepciones. Ahí me adelanto un poquito, que son estas excepciones de previo y especial pronunciamiento, que una vez sustanciado o vencido el plazo para hacerlo, acuérdense que todo corre en el proceso de acuerdo a plazos vencidos. Yo corro un traslado, se notifica, pasó el tiempo, aunque no haya contestación, las cosas avanzan. Y eso es lo propio de la perentoriedad de los plazos. ¿Para qué diagrama ese tipo de institutos nuestro código? ¿Qué se les ocurre? ¿Qué se les viene a la mente cuando el código dice tenés este tiempo y después ya se terminó tu oportunidad? ¿Sí? ¿Qué más? ¿Les viene a la mente o han escuchado este principio de preclusión? Bueno, hace a eso. Hace en que va precluyendo, se va venciendo la oportunidad para cada uno levantar la mano e intervenir en el proceso cuando le tocó. Se pierde la oportunidad y se va avanzando. Esto brinda seguridad en los actos, de tal manera que si no se cuestionó, vamos avanzando con paso firme. Ahí estamos nosotros que tenemos que estar muy atentos a todo lo que pasa en el proceso. Colaborando con las partes, colaborando con el juez o quien esté, en advertir todo aquello que pueda burlar la seguridad jurídica de una expediente en su trámite. Muy bien, vamos avanzando. Excepciones. Dijimos que cuando contesta el demandado con esta intención de oponerse, va a fundarlo en los hechos que él estime que van a ser contrafrente, ¿no?, a esa pretensión. Y acá aparecen las excepciones que están mencionadas en el código como posibles defensas que puede asumir el demandado en este proceso. Entonces, como acá les plasmo un poquito conceptualmente, se configuran estas excepciones que son oposiciones a la pretensión por la presencia de un hecho con efectos extintivos o dilatorios a la pretensión. Uno habla de efectos extintivos, dilatorios de esta relación jurídica, porque se prevén varios instrumentos a los que puede acudir para poner un poco o de freno o que imposibilite el avance del juicio, como son estas excepciones de incompetencia, falta de personería, falta de legitimación, litipendencia, defecto legal, cosa juzgada, transacción, conciliación, desistimiento y defensas temporales. Estas están marcadas específicamente en el código, están entre los artículos que yo les consigné más arriba, y les puse una secuencia acá para que también todos estos nombres les generen alerta, porque es fundamental que cuando en el escrito observen alguno de estos planteos, corran traslado a la contraria. En esto de sustanciar, es fundamental, porque hay algunas de ellas que no pueden pasarse inadvertidas para resolverse luego de esa sustanciación. Sería problemático que llegue un expediente en manos de un juez para sentencia sin que, habiéndose planteado, por ejemplo, una excepción de falta de personería, una excepción de defecto legal seria,
pueda un juicio haber avanzado tanto y de alguna manera luego cuando está el momento de resolver nos encontremos con esto. Ojo que este control de que todo esté sustanciado, yo siempre les pido que sean muy, muy cautelosos a la hora de fijar la audiencia en 360. Ahí es el momento de corte en donde todo esto se tiene que advertir. Entonces la compulsa del expediente es fundamental. A los que les toca trabajar con el SED, tienen que ver la forma en que sea más dinámico, práctico, porque puede resultar engorrosa la visualización en esto de que toda práctica lleva a un aprendizaje y uno se va adaptando en la visualización de las actuaciones, en la apertura del expediente digital. Ahí hay cuestioncitas que se tienen que ir desde mi punto de vista completando, porque si uno habla, por ejemplo, de expediente digital, no figura las fechas, no figura como un orden para mayor visualización luego en cada uno de los renglones. Lamentablemente no tengo una compu para ir enseñándoles mejor a los que no tienen acceso todavía. Pero son muchas cuestiones que se están puliendo y nos estamos superando. Y no pierdan de vista la compulsa del expediente. Al expediente hay que pasarlo hoja por hoja. Hay que ser responsables en eso, en la visualización de los escritos. Entonces, cuando plantea excepciones como las que ven acá del demandado, es imprescindible darle su trámite, sustanciarlas, y abre otras oportunidades también. Porque de repente, cuando se plantea algún tipo de excepción y le corren traslado a la parte actora para hacer a su defensa también puede ahí ofrecer alguna prueba específica para la resolución o agregar algún tipo de documental. Y después va a tener también derecho la contraria en conocer eso. Entonces, siempre de no caer en el vicio del traslado porque sí, pero ser atentos en eso. Bueno, ¿a qué hora es, Flor? Como para el viaje. Perfecto. Tenemos distintas excepciones. Por ejemplo, la incompetencia. Ustedes saben que la competencia marca, o sea, la jurisdicción es la facultad, la potestad de administrar justicia que tiene aquel a que se ha designado ese mandato. Y la competencia marca el límite de esa jurisdicción. Está determinada por el código en los primeros artículos cuestiones de competencia, justamente. Y por eso nosotros nos encontramos trabajando en distintos juzgados. Ahí ya salta esto a la vista. Algunos están en comercial, otros en civil, otros en laboral. Eso es la competencia, en algunos rasgos, ¿no? Conocer un juez de determinada materia. Después puede determinarse por los sujetos, puede determinarse por el territorio, pero es fundamental que esté en la pretensión en manos del juez que es idóneo para la materia que se va a trabajar, ¿no? Entonces, de repente nos puede pasar, sobre todo con el expediente digital, que nos llegan ejecuciones fiscales o que nos llegan causas estrictamente laborales, que por ahí, cuestioncitas del sistema, ¡pluc!, nos aparecen a nosotros. No va a suceder con un manejo responsable físico, material de mesa de entrada, porque ellos ya tienen la práctica, la dinámica, pero sí con el expediente digital. Así que, ojo, atentos y no avancemos en una materia que no le va a corresponder al juez entender. Hay ciertas cuestiones como muy latentes, como las que les digo, donde un juez de oficio se va a apartar y lo va a remitir al tribunal, al juzgado que corresponda. No así otro tipo de excepción que se puede introducir, en donde ahí se va a correr traslado al actor y luego el juez resolver. Como les decía, hay que tener en cuenta que esas excepciones únicamente se pueden interponer en el momento de la contestación de la demanda. La falta de personería es otra de las excepciones también. Las primeras, o sea, incompetencia, falta de personería, litispendencia, defecto legal, cosa juzgada,
hay algunas que se resuelven ya con la contestación de la demanda y si el juez estima necesario y se haya ofrecido pruebas, se resuelve ahí mismo para que el proceso ya queda sin su sucesión de trámite. Hay otras que no, todo va a depender si es manifiesto o no el planteamiento que dé motivos a que no se deje avanzar a un juicio por un desgaste jurisdiccional. Muchas de ellas son dilatorias, son que se interponen como para que genere esto de la sustanciación y me voy demorando en el tiempo, como por ejemplo la de defecto legal, que la de defecto legal la interpone, bueno, voy a ir en orden porque me voy salteando. La falta de personería se interpone cuando se pone en tela de juicio la capacidad civil que tiene la persona que interpuso la demanda. Hablamos de capacidad civil cuando una cosa es una persona mayor de edad en toda su capacidad y otra cosa cuando hablamos de niños, cuando hablamos de personas con discapacidades y demás que tienen que tener una representación. O si no puede venir ya el representante, pero que haya algún defecto en esa representación necesaria o voluntaria de la persona a la cual viene a representar, a actuar en nombre de. También se plantea mucho cuando, de manera rara, cuestionando poderes que tiene que ver con los letrados. He llegado a ver escritos y cuestiones que me planteaban falta de personería por falta de datos de letrados en poderes, por ejemplo. Entonces, si bien todo eso queda ya en manos del juez que va a analizarlo, no quita que ustedes tengan que estar en lo estrictamente sujeto al trámite atentos a esto, ¿no? Por eso me voy salteando y no profundizo en conceptos en sí o cuestiones que hacen a la procedencia o no, porque esto es más que todo sujeto a sentencia, pero por supuesto lo vamos desarrollando. De manera breve lo vamos desarrollando. Falta de legitimación. Habrán visto cuando en los títulos se ponen falta de legitimación activa, falta de legitimación pasiva, también le ponen falta de legitimación para obrar o otro título, no sé si alguno me puede decir que haya visto y que le haya llamado la atención en esto. Cuando ustedes visualicen esas expresiones, también que les llame la atención y preguntan, no dejen pasar una posible sustanciación. Tiene que ver con la falta de aptitud que pueda llegar a tener en el proceso la persona tanto que demanda o que es demandado en torno a la relación jurídica. Por ejemplo, una persona que sea demandada por un accidente de tránsito que no sea ni titular registral del vehículo y que no haya estado ni manejando el vehículo. Y de repente me demandan. Y yo había presenciado el accidente porque había sido en la esquina y era un amigo mío y por eso me acuerdo. Me demandan. Y yo ahí, por ejemplo, puedo interponer una excepción de falta de legitimación pasiva diciendo, yo no soy el responsable, no participé de ese accidente, tampoco soy el titular registral del auto como para que me puedan llegar a involucrar y ahí postulará cómo fueron los hechos y su defensa y el derecho que quieran invocar. Defecto legal es cuando llega a mis manos un escrito que no es claro en cuanto a que yo no entiendo por qué me demandan, no entiendo qué me reclaman, qué monto me están reclamando. Y esto tiene que ver con el análisis que se haga del 330 en cuanto a la necesidad de consignar claramente lo que se demanda. El objeto, por qué, en qué hecho se fundó y demás. Bueno, esta excepción de defecto legal tiene una interpretación restrictiva realmente. Realmente tiene que encontrarse fundamentos válidos para que prospere. Porque esto, ¿qué consecuencia trae? Una sentencia en donde se hace lugar a una excepción de este tipo, le dice al actor, tiene 10 días de notificado usted, por decirles un plazo, para que subsanen, pongan de manera clara, coherente, contundente, qué quiere aquí, qué reclama y
¿qué pretende usted de lo que yo luego como juez me tengo que pronunciar en una sentencia? ¿Y cuál es el apercibimiento? Es grave, es tenerlo por desistido de la pretensión. Entonces, realmente son distintos condimentos que prevé el código para que ustedes vean toda la intervención nuestra y del aparato de justicia sea sólida, seria y segura en lo que se pretende de esto, ¿no? Bueno, cosa juzgada. Se entiende de que ese hecho ya obtuvo un pronunciamiento, que por ese motivo ya se pronunció un juez y no puede haber un doble pronunciamiento respecto de lo mismo, la misma circunstancia, el mismo reclamo. Entonces, puede un demandado y decir, no, ya existe una sentencia dictada en tal juzgado que me eximió de responsabilidad. Esto aquí terminó, no podés demandarme de nuevo. Y esto está un poco agarradito de la mano con esta transacción, conciliación, desistimiento del derecho también, porque, como la palabra lo ven ahí, se supone que ya hubo un acuerdo entre partes, en lo que hace la transacción, conciliación, que dio fin a el hecho que puede generar una reparación. Desistimiento del derecho implica que la parte que invocó que hubo una vulneración a su derecho subjetivo ya voluntariamente renunció. Entonces también todo esto tiene que hacerles ruido cuando van en el análisis de la causa para que no pase inadvertido. Después defensas temporarias como planteos de prescripción de acción. Eso sí, me animo a decirles que prácticamente se deja para la oportunidad del dictado de la sentencia definitiva, porque en la mayoría de los casos se necesita de mayor prueba. Pero, como les digo, nosotros en lo que hace a lo estrictamente procesal es tener presente todas estas posibles oposiciones para sustanciarlas y darles el trámite correcto. El código plantea ciertas cuestiones para que esto no sea un capricho del demandado, por decirlo de alguna manera, y es que, por ejemplo, en el caso de la cosa juzgada, me dice el código, el juez lo puede rechazar in limine si no me invoca estrictamente la sentencia, el juez que se pronunció, si no me acompaña ese instrumento, o en su caso puede suceder que ofrezca como prueba informativa que le remitan al juez y le pongan a la vista el expediente. Entonces, si eso no sucede, hasta puede el juez decidir que eso es realmente meramente dilatorio o que estuvo tarde en ofrecer la prueba contundente a esa defensa y no darle trámite. Pero tiene que ser a conciencia, no por una cuestión de que se me escapó y no corrió un traslado, ¿no? Lo mismo pasa con la litispendencia, por ejemplo. Muy bien, avancemos un poquito más. ¿Alguna duda hasta acá? ¿Algo que me quieran comentar? ¿Alguna experiencia que pudo surgir en la práctica de ustedes en torno a esto? Seguimos avanzando. Muy bien. Bueno, dijimos que la regla es el proceso ordinario. Y ustedes van a ver todo el desarrollo del proceso materia de prueba en torno al proceso ordinario. Pero el proceso sumarísimo tiene sus características especiales. Lean mucho el 498 porque ahí encuentran casi todo. Justamente no son admisibles este tipo de excepciones de previo y especial pronunciamiento. ¿Cuál es la idea en la sustanciación de un trámite sumarísimo? Es que sea abreviado. Y en esos plazos que son más acotados, se supone que son más ágiles los traslados. Y se supone que la resolución del conflicto tiene que llegar pronto. Entonces, imagínense si yo me pongo a sustanciar y a resolver en ese momento algunas de estas defensas, puedo perder tiempo, entre comillas. Así nos prevé el código, sin perjuicio de que
muchas de estas como legitimación y cuestiones se sustancian y si se encuentra mérito hay que poner manos en el asunto y no ajustarnos a una norma tan en abstracto, ¿no? Porque en muchos casos puedo decir que no puede generar problema o no sería aplicable. Entonces, ustedes tengan esta norma en conocimiento y más que todo en el pensamiento de que el autos, en cuanto a esa interlocutoria, por ahí no se va a resolver en ese momento, sino que se va a diferir cuando se resuelva todo el asunto de fondo. De cuestioncitas que puedan quedar ahí en el medio. Bueno, modelito, que también se los vamos a dejar, que forma parte de este Power a propósito, para que les haga ruido, tengan presente, más allá de los modelos que puedan usar en cada juzgado. Fíjense, corro traslado de impugnación de prueba, corro traslado de la excepción interpuesta. Fíjense que puede haber un planteo de inconstitucionalidad, ¿no? Entonces, ahí les pongo para visualizar que tengo por ofrecida la prueba que me presentaron, en donde acá me marca un antes y un después. La prueba no va a entrar para el demandado. Existe como un latiguillo que queda en los escritos de contestación que dice: me reservo el eventual derecho a introducción de nueva prueba. Y bueno, lo que hace a primera instancia y en lo que hace a la preclusión de los plazos para la primera instancia, me cierra la oportunidad. Entonces esas reservas, no hace falta, la verdad, que nos pongamos a discutir y ponerle mucho en el decreto, pero ténganlo presente de que no porque haya hecho esa formulación, luego me puede venir con documental, si no me invocó un supuesto específico, ¿no? Porque el código nos puede marcar supuestos específicos también, como por ejemplo, si luego surge algo como hecho modificativo de la relación jurídica que me genera un instrumento de fecha posterior a la contestación de demanda. A ver, el código lo prevé y yo como juez no lo puedo ignorar, porque justamente me puede modificar la situación de la relación jurídica en su desenvolvimiento hasta el llegado de la sentencia. Y otra cosa puede suceder, que el demandado lo invoque en el escrito y diga, no tengo en este momento en mi poder, o cuando invoque que desconocía que existía ese instrumento, a pesar de ser de fecha anterior, digamos, a los plazos y que se supone que los tenía que arrimar al proceso. Bueno, los van a leer en las normitas que yo les cité. Y como ven, esto es un camino, pero retrocedo medio pasito. Camino y retrocedo medio pasito. En cuanto a que hay que estar atentos, porque si bien hay una cuestión troncal de reglas, también encontramos las excepciones del caso. Por eso lectura, 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 eso ayuda y refresca la mente. El código nos dice que de cada escrito que se presente se tienen que acompañar las copias para traslado. Bueno, lógicamente, si nos mantenemos con expedientes físicos, todavía eso está vigente. Miren todo con las copias acompañadas, o si no están acompañadas las copias, se le pone con las copias que deberá acompañar. Y es muy importante que tengan en cuenta, miren el final de cada traslado. Notifíquese personalmente o por cédula. Ojo que en esto tienen que revisar el 135 del código que determina las formas de notificación personal o por cédula. ¿Qué es lo conveniente y por qué el motivo del notifíquese personalmente o por cédula? Y a mí me gusta dar el porqué de las cosas porque valga la redundancia, uno así recuerda más y no lo hace mecánicamente. ¿Qué diferencia habría si yo saco ese notifíquese personalmente o por cédula? ¿Se acuerdan notificación Ministerio de la Ley? Bueno, es otro mecanismo de seguridad de actos que prevé el código. Si mi decreto no dice notifíquese personalmente o por cédula, significa que el día martes o viernes hábil siguiente al dictado del decreto, eso se entiende notificado y empieza a correr el plazo. Miren la diferencia. En cambio, si dice notifíquese personalmente o por cédula, va a depender de la diligencia que haga
la contraria o en el expediente, o que venga espontáneamente y conteste, o de la cédula que se le curse. Y los plazos ahí van a empezar a contar y yo voy a estar anoticiada y voy a tener mi oportunidad de responder segura, tranquila y sin que se me venza. Mucho cuidado en obviar cuando un decreto lo necesita, esa notificación personal o por cédula. Muy bien. Les había adelantado esto de que los traslados tienen que ser con copias, que son las que se supone que trajeron también cuando hicieron la presentación. También, porque la copia, para que el otro no tenga que necesariamente retirar el expediente para conocer en qué consiste la excepción que se interpuso. Entonces, si yo notifico con la copia o dejo la copia a disposición del abogado para que la retire, yo no muevo el expediente de la secretaría del juzgado. Sí, perjuicio de que me lo pueden pedir, por supuesto, y se lo presto y me lo devolverá al término del plazo, pero hace a la seguridad también de la contestación. Sí. Pregunto yo desde mi ignorancia, ¿No? bien estoy digitalizada. Ah, bueno, ahora vengo con el digital, Sí. que es re interesante. Traslado vengo. digital. El traslado digital, y ya les digo el artículo, porque lo marqué para mostrárselos, prevé que la sola presentación del escrito en sistema equivale a contar con la copia para traslado. Y ya nos pasó de planteos en donde se cursa una cédula electrónica, naturalmente sin adjuntar una presentación, y venga el abogado a decir, solicito la nulidad de esa notificación. A veces piden suspensión, a veces piden nulidad, pero dicen, bueno, no tengo los elementos para responder, notifíquenme de nuevo. Ese es el planteo que nos vienen a hacer. Ahora esa avivada no viene al caso, avivada en algunos casos y resguardo de derecho de defensa en juicio muy importante en otros, porque expresamente el artículo 32 del reglamento, que recomendación, cuando entren con el sistema de expediente digital, discúlpeme esto, pero es una vergüenza, está todo escrito y es como que tengo memoria visual ya, mi código, código y reglamento impreso en mano, porque también les saca las dudas y les da seguridad en el avance. Estamos todos aprendiendo día a día. El artículo 32 que dice, copias. La visualización de los escritos vía web suplirá con el requisito de acompañar copias para traslado. Y sí, es como algo que intuitivamente surge, ¿no? Porque yo si ya tomé participación en el expediente, ahí están ustedes, por favor, los operadores no metamos la pata en cuestiones de la vinculación. Es importantísimo vincular a los letrados para que tengan acceso a la totalidad de las actuaciones. Eso no puede fallar, porque vienen los reclamos y con total razón. Entonces, si cuando contesto demanda yo vincule bien el sistema, va a tener acceso a las presentaciones. Lo que se ve desde el portal, si uno no está vinculado, son las actuaciones judiciales, no las presentaciones de las partes. Entonces, eso no se suple. Mucho cuidado. Entonces, ahí ven cómo vamos renovándonos. El código está vigente, por supuesto, pero el reglamento genera una suerte de cambios en lo propio del sistema. Muy bien. El domicilio electrónico fundamental, también encargado, la dirección de lo que hace al mail y demás, y el manejo de las cédulas electrónicas, que ya van a ver cuando se van incorporando los demás juzgados, es totalmente distinta, ya vamos supliendo estas notificaciones que llevaba el oficial notificador al domicilio procesal. Todo queda ajustado a las cédulas electrónicas que ya el sistema envía. Y que sí. En el civil 3, cuando usted hablaba de traslado, nosotros, a pesar de que ya con la digitalización, los traslados están subidos como actuaciones, nosotros le decimos a la voz que coloque
si son electrónicas o si las hacemos nosotros a las electrónicas, bueno, en realidad los traslados no los mandamos nosotros. Claro, Los claro. abogados, cuando hacen la cédula, que Consignen el número de actuación. claro, que agreguen que el traslado se corrió con actuación Número tal, tanto. fecha tanto, o que aclaren de alguna manera para que después no haya problema de que no corrió este traslado, no me vino traslado. Está bien, Nosotros muy bien. hacemos esa Para evitar estos aclaración. planteos que son dilatorios realmente y que no conducen. Perfecto, es muy buena la apreciación. Hacemos así como para que no se produzca después todos. Muy bien, me parece como un aporte súper lindo. Sí, Doc, el tema de la demanda, yo pertenezco a familia, no estamos digitalizados. sí. Doy por hecho que el traslado de la demanda se hace todavía en soporte papel. Eso siempre, exactamente. Muy bien la acotación. De vincular al abogado, de correrle traslado con copias, y claramente como no sabemos qué letrado va a representar, no podemos vincular a nadie. Discúlpame, ahí aclaro algo porque se genera confusión. Yo puedo hablar de un traslado electrónico o de reemplazar el físico por el soporte digital en la medida que ya haya la persona tomado intervención en el proceso. Perfecto. Y todos estos traslados ya se dan en un marco de demanda ya contestada. Bien, sí, es una Perfecto. cosa que puede surgir. Me encanta porque... Daba por hecho, digamos, que se hace así, todavía, digamos, la demanda se hace en soporte papel para... Sí, para ¿por qué? Porque defensa. va al domicilio real. Entonces, necesariamente lleva las copias para traslados físicas que permitan la lectura a cualquiera. Gracias. Muy bien, me encantó. Me encanta que me pregunten, interactuemos, chicos, que se hace dinámico y sí, hermoso. Muy bien. Otra cosa que me ha sucedido con la implementación del expediente digital es esto de que de repente un abogado, ante una contestación de una excepción, plantea que hay que tener por inexistente el escrito porque no firmó el apoderado. Ojo. ¿Qué nos dice el reglamento? El reglamento prevé el abogado, para poder actuar, subir actuaciones y que se contemple su firma electrónica, trae, como previo que ese abogado ya fue dado de alta en el sistema. Entonces, quien le da de alta en el sistema verifica todas las condiciones en cuanto a su matriculación y demás. Y ese abogado por sistema tiene una firma electrónica. Entonces, sin perjuicio de la firma digital que pueda llegar a estamparse, que es diferente porque esa lleva una certificación, lleva empleo de token que no se exige para los trámites a los letrados, el reglamento está claro en eso en cuanto a cuando el abogado sube el escrito, pueden ustedes no ver firma. Y ustedes van a decir, ¡ay, qué me pasó con esto de que la firma tiene que estar siempre en el pie de los escritos! No va a haber, porque si el abogado sube directamente y firma electrónicamente, no van a ver una firma. Puede pasar que el abogado escanee la presentación y la suba también, pero mucho ojo que no puedo obviar la existencia de la firma hológrafa de puño y letra de la parte si interviene con un abogado patrocinante. Eso no ha cambiado. O sea, ese escrito va a ser inexistente si no lleva la parte de la persona que es acompañada por un abogado patrocinante. O sea que se pueden encontrar con un escrito que subió y que tiene una firma del patrocinante, del patrocinado, o sea, mía como parte, y nada más. Eso es válido en el expediente digital. Ustedes ven algo así en el físico y tienen que abrir así los ojos de grandes, y eso no puede avanzar si no se subsana. De ahí hay también normas del código que prevé esta cuestión para suplir la falta de firma de la representación obligatoria. ¿Está bien? Bueno, cualquier cosa, yo estoy a disposición entera para cualquier consulta cuando quieran antes de rendir, eso punto 1. Y punto 2, hay un manualcito de derecho procesal que es como integrador de muchos conceptos que también se los recomiendo en lectura y se los pongo a disposición a través de la escuela, que lo deben tener.
Está cargado, sí. Pero bueno, se los menciono para los que no lo pueden tener en cuenta, bueno, ni no conocer. Y ya los que lo leyeron, les aconsejo una segunda lectura. Siempre es bueno refrescar. Avanzamos. Muy bien. Recaudos. Leerse el escrito de contestación de manera detenida. Sustanciar todo para lograr la correcta traba de la litis, esto de demanda, contestación con seguridad. Impugnaciones y excepciones, correr traslado. Esta cuestión que les marqué de la notificación personal o por cédula. Ahí está hoy también el domicilio constituido electrónico. No se olviden que sigue efectiva en los expedientes mixtos. Dícese mixtos aquellos que tengo en parte papel y en parte ya digitalizado, el tema de retiro de expediente como una suerte de notificación, para que sigan teniéndolo presente, que tenemos que aprender a convivir en toda esta transición, porque nos encontramos algunos que no tienen implementado, otros como nosotros que sí, algunos expedientes mixtos, o sea, esto de soporte papel y digital, y ya los 100% digitales, muchos que están corriendo en los juzgados. Bueno, traslado si es un juicio ordinario, 5 días, si es sumarísimo, 3 días, como cuestión. Bueno, ¿qué pasa? Si yo sustancié, en ciertos casos voy a llamar autos, en otros no. Cuando ofrecen prueba de las excepciones, puntualmente el juez, si lo ve necesario, puede ordenar su producción en el término de 10 días. Si no lo ve necesario, directamente lo resuelve. Si ve ya en la sola valoración de que manifiesto no está, por ejemplo, una falta de legitimación y que requiere un análisis más profundo y prueba complementaria a la instrumental, a la documental que existe en el proceso propio de la etapa en el que está, se difiere para el momento del dictado de la sentencia. Todo puede suceder en el caminito, ¿no? Y en eso tienen que estar atentos, consultar siempre ante cualquier duda. Bueno, otra postura que puede asumir estamos en hora, ¿sí? Bueno, hablo rapidito para que descansen un poquito. Otra postura que puede asumir el demandado es también oponerse a la pretensión, interponer excepciones y reconvenir. ¿Qué es la reconvención? Es una contrademanda, que por supuesto no en todos los casos puede darse. Por ejemplo, si yo estoy reclamando un desalojo, a ver, por ejemplo, el caso típico de inmuebles es que yo reclamo una reivindicación porque yo digo que tengo el derecho instrumental, soy titular del dominio, pero perdí la posesión, el corpus del bien por algún motivo, estoy tratando de regresarla a mí, pero me contrademandan, por ejemplo, por prescripción adquisitiva, que es el juicio en donde trata el que posee por un plazo de ley sanear el título como titular registral de ese inmueble. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que es posible esa contrademanda ante el mismo juez, necesariamente tiene que poder tramitarse ambas acciones, porque son acciones por el mismo trámite, para que se resuelva en una única sentencia, en la medida que, por supuesto, estemos, pero totalmente referenciando a la misma relación jurídica, a la misma situación de hecho, porque de lo contrario no es un contrasentido. Si es una contrademanda de cuestiones totalmente ajenas, no tiene fundamento de estar ahí radicado. En el momento, o sea, el plazo que yo puedo reconvenir también es en el plazo de la contestación de la demanda. Por supuesto, no significa que ahí pierde toda oportunidad de accionar. Lo puede hacer, pero va a tener que introducir una demanda independiente, que bueno, seguramente va a llegar al juez de la primera causa por una cuestión de conexidad, tal vez no, eso, pero ya es encaminado por otro proceso, ante otro juez, o, como les digo, se puede acumular. La reconvención, chicos, es una demanda, es contrademanda. Tiene que tener todos los requisitos que ya vimos plasmados en el 330,
Para darle la oportunidad, en este caso va a ser el actor reconvenido el que asume esa condición de demandado y pueda defenderse, y pueda oponer excepciones, y pueda ofrecer prueba para esas excepciones. Y pueda, si se alegan hechos que ni el actor consideró en el momento de introducir la demanda, y que sí los consideró el demandado, pueda explicar él y hacer una mención de hechos y ofrecer prueba. Pasa mucho también gráficamente esto de que se inicia una demanda, se contesta y después el actor contesta de la contestación, como que quiere seguir explicando sobre lo que le dijo el actor. Eso tiene límites, nuestro código no lo permite, salvo que haya hechos que el demandado sume y que no fueron invocados por el actor. Pero la contrademanda o reconvención en sí misma, hay que tener todos los cuidados de admisibilidad formal propias de la demanda. En el traslado también va a ser al real, con acompañamiento de copias. Entonces, es como que todo lo que aprendimos para la demanda y el traslado y notificación se aplica y se traslada a la reconvención. En juicio sumarísimo no es posible. Esto sí, ustedes ven en un escrito de contestación en el marco de un juicio sumarísimo un título, reconvención y un intento de contrademanda, y acá sí les puedo decir con total firmeza y seguridad que el decreto es en atención al trámite asignado al proceso y de todo lo dispuesto por el 498, no al lugar. Eso sí, un rechazo in limine. Vaya y accione por la vía correspondiente, que va a ser una demanda sólida, bien ingresada, para que se dé el trámite necesario. Muy bien, ¿qué más tenemos acá? Ahí está un poquito de texto, insertar en el proceso una nueva demanda, resuelta por el mismo juez, necesariamente que tenga que llevar el mismo trámite para que no haya una vulneración en el caso de que en el inicial haya planteado un proceso abreviado. Bueno, y ahí modelitos. Traslado a la contraria con las copias. Acá no puede fallar el tema de las copias. Y lo mismo. Van a ver que se tiene por presentado, por contestar el traslado de la demanda, con todas estas impugnaciones, y agrego en negrita, el tamaño más grande de letra, lo atinente a la reconvención. Y lo mismo, el actor puede asumir todas las posturas que estamos hoy desarrollando del demandado al contestar la reconvención, las puede asumir el actor. Muy bien, ahí tienen un modelito de rechazo en juicio sumarísimo para la reconvención. Entonces nos vamos a un break, descansamos un poquito, ¿no? Y no me olvido de la gente que está conectada. No vi ninguna consulta puntual, así que si las tienen, por supuesto las realizan. Vamos avanzando en la segunda etapa. Muy bien. Un pequeño repaso de lo que vamos viendo, pero me gustaría interactuar un poco más para ver que todo lo que desarrolló la doctora haya sido comprendido por ustedes, ¿sí? Entonces, en un proceso civil, hemos tenido primero el primer acto, que ¿cuál fue? El primer acto de un proceso civil. ¿Qué es lo que hace el actor para iniciar el proceso? La demanda, ¿verdad? Bien, ¿y después qué sigue? Bien, tenemos el primer decreto, ¿sí? En el primer decreto, ¿qué era lo que hacíamos? Le damos participación, muy bien, ¿qué más? Se tiene por ofrecida la prueba, se agrega la documental, bien. ¿Qué más? Bien, la participación, los domicilios, ¿qué más? Algo importante que hablábamos que se diferenciaba entre sumarísimo y ordinario, ¿qué era? Otorgar el trámite, ¿sí? El trámite, vamos a decir en el primer decreto cuál es el trámite que se va a dar a la causa, y con respecto a eso vamos a ver la distinción de los plazos, como ustedes decían. Bien, ¿y qué más? Lo más importante que se hace en el primer decreto para que venga el acto posterior. Bien, se corre traslado. Se corre traslado. Bueno, acá, después de este primer decreto, ¿cuál es el siguiente acto
para que continúe el proceso. La notificación, ¿sí? La notificación sería el siguiente acto. Estamos hablando, obviamente, de un proceso en el cual todo se viene dando de manera normal y con todos los recaudos. Supongamos que la demanda ha cumplido con todos los recaudos, de que no ha faltado la boleta, de que ha firmado el apoderado, que ha traído el poder, que si participó con patrocinante, tuvimos la firma de la parte, o sea, todos los requisitos de la demanda se han cumplido, se ha dictado el primer decreto y luego hemos procedido a realizar la notificación. ¿Quién realiza la notificación? Bien, pero ¿quién confecciona esa cédula que va a ir, o ese oficio que va a ir al juez de paz? La parte actora. La parte actora va a tener a cargo la notificación, o sea, confeccionar la cédula o el oficio o la cédula ley para dirigirla a la oficina de notificaciones o al juez de paz que va a ser el encargado de diligenciar. Bien, entonces ya la doctora ha explicado todo lo que hace a los recaudos que tiene que tener esa notificación del traslado de la demanda, que sabemos que es sumamente importante. Y a ver, si yo les hago repasar, ¿cuáles eran, por ejemplo, esos recaudos? Bien, bien. Aparte de esos recaudos, cuando es traslado de demanda, ¿a dónde debe ir dirigido? Al domicilio real, bien. Al domicilio real, ¿qué más? Se tiene que cumplir con la doble. En realidad es con el aviso previo, sería el aviso previo, ¿sí? Entonces, si no lo encuentra, el día que va el oficial notificador o el juez de paz, va a dejar el aviso que va a volver al día siguiente, ¿sí? Entonces, tiene que ir al domicilio real, tiene que estar el aviso previo, ¿y qué más? Contener todos los datos necesarios del expediente, del diputado, del Perfecto, perfecto. ¿Y algo más importante? Sí, muy bien. ¿Algo más? Bien, bien. Las copias para traslado, claro. En las copias, ahí se va a poder dar, se va a poder anoticiar el demandado de por qué se lo demanda, cuál es el objeto del juicio, en fin. Entonces, estas cositas a tener muy presente en la notificación del traslado de la demanda, ¿sí? Y luego, ¿cuál es el acto posterior? Es lo que vamos a ver. En realidad, acá la doctora ha planteado una postura del demandado, en la cual el demandado, ¿qué hace? Una vez que le llega la notificación, contesta. Contesta. Bien. Bien, en la contestación puede negar los hechos, ¿sí? ¿Y qué más? De acuerdo a lo que recién desarrolló la doctora. Bien, bien, contesta. Puede, acá, negar los hechos, solamente niega los hechos y ofrece prueba, o puede negar los hechos o poner excepciones, o puede también, ¿qué? Bien, negar, reconvenir. Bien, ¿quién dijo allanarse? Muy bien. En este caso ya estaría reconociendo, ya no niega los hechos, sino que reconoce las pretensiones del actor. Reconoce, o sea, te allana. Bien. Entonces, estas son posturas que puede tener el demandado a medida que, o sea, en la oportunidad de contestar, ¿sí? Ahora bien, también puede contestar y hacerlo de una manera en la cual ha sido fuera de tiempo, ¿sí? Entonces acá lo voy a poner que puede contestar, pero extemporáneamente. Bien, entonces, el allanamiento, la contestación donde el demandado se allana la pretensión del actor y extemporáneamente, lo que vamos a ver a continuación. Bien. Bueno, voy a poner acá, si no lo tapo. Entonces, ante la llegada, uy, ahí le podemos sacar
Los cartelitos es, bueno, ante la llegada de la cédula de notificación, el demandado puede asumir diversas posturas. Puede contestar la demanda, como dijimos, no contestar o contestar fuera de tiempo. Si contesta demanda, ¿sí? Puede negar los hechos, formular su versión y ofrecer pruebas, más formular excepciones, más reconvenir, o puede directamente negar y reconvenir, como dijimos allá. Y también puede allanarse a las pretensiones del actor, que por lo general cuando se allana a las pretensiones del actor, solicita la exención de costas. No sé si ustedes tuvieron a la vista alguna vez donde el demandado se allanó a la pretensión del actor. Sí. Bien. ¿Y qué hacemos con este pedido del demandado de la exención de costas? Bien. Y por lo general, de lo manifestado y del pedido de exención de costas, vamos a correr traslado al actor para ver si está de acuerdo o no en que se le exima al demandado de pagar las costas del juicio. Se me fue. Bien. Bueno, esto es, sabemos que siempre que vamos a proveer una contestación de demanda tenemos que tener a la vista la cédula, ¿sí?, de notificación, y que la cédula esté legible en qué día exactamente fue notificado el demandado, ¿sí? A partir de eso es que vamos a contar los plazos y vamos a tener por interpuesta o le vamos a declarar extemporánea a la contestación, ¿sí? Entonces, ahora con el tema del expediente digital es muy importante que usted visualicen si realmente se lee la fecha en la cual el oficial notificador ha notificado de la demanda al demandado. Si no, hay que pedirle que la vuelva a subir de forma legible. Bien, acá estamos en el supuesto en el cual el demandado se allana a las pretensiones del actor. O sea, el actor ha interpuesto la demanda y ha formulado su versión sobre los hechos. Y el demandado está de acuerdo. Dice, sí, realmente fue así. Los hechos fueron así, tal como lo dijo el actor. Entonces, el decretito que nosotros vamos a hacer es, téngase presente el allanamiento formulado, ¿sí? Puede pedir exención de costas como puede no hacerlo, ¿sí? En caso que lo pida, vamos a correr traslado a la parte actora por el término de 5 días o de 3 si estamos hablando de un juicio sumarísimo. Bien, esta resolución se notifica personalmente o por cédula, ¿sí? Ya saben de que en esta notificación, ¿sí?, es al domicilio real, pero si yo después contesto y yo pongo excepciones, estas excepciones, ¿cómo va a ser la notificación? ¿A qué domicilio? Al constituido, ¿sí? Y en caso de actuar en el sistema del SED, lo vamos a poder hacer por la cédula electrónica, ¿sí? Y acá, por ejemplo, cuando pide exención de costas y nosotros ordenamos notificar personalmente o por cédula, ¿cómo creen? ¿A qué domicilio tendría que ir? ¿Al real o al constituido? Es al constituido, porque ya tenemos el domicilio constituido del actor, ¿sí? Este es el pedido que hace el demandado para que nosotros ahora corramos traslado al actor, ¿sí?, de la exención de costos. Acoto Sí. algo para que tengan en cuenta esto de que les marco la regla y las excepciones. El código prevé que todo tiene que ser notificado al domicilio procesal o electrónico, en el caso del SED, salvo que específicamente se disponga una notificación al real, por ejemplo, el traslado de la demanda. Tengan ese exactamente, para tener presente. Sí, y otra cosa es que siempre tenemos que tener presente que, por ejemplo, acá donde se allana, o sea, la presentación, el escrito, en el cual el demandado se ha presentado allanándose a las pretensiones del actor, esté subido en el SED, si es que nosotros consideramos hacerlo mediante cédula electrónica. Debe estar visual en el SED para hacerlo mediante cédula electrónica. Si no, porque como tenemos ahora expedientes mixtos, nos pasa muchas veces que quizás este es el primer decreto, ¿sí?, y no está la presentación, el escrito, a la vista en el sistema del SED. Entonces, es ahí donde el abogado va a tener que realizar la cédula de la forma que la hacíamos antes, ¿sí? Una cédula física donde acompañe la copia del escrito donde formuló el allanamiento y el pedido de exención de costos.
Bien, ¿hay alguna duda sobre esto? Bien. Bueno, ahora tenemos esta hipótesis de que ¿qué pasa si el demandado no contesta demanda? El actor, bueno, esto seguramente lo han visto en los juzgados, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el demandado no contesta la demanda? El actor puede solicitar, como ya les puse acá, dos cosas: o que se lo declare rebelde o que se declare por decaído el derecho dejado de usar, ¿sí? ¿Y cuáles son las consecuencias de estas? ¿Ustedes saben? Bueno, a ver, creo que tengo acá la declaración de rebeldía. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ¿sí? El juicio va a continuar, ¿sí? Sin la presencia del demandado, más allá que el demandado después pueda presentarse al juicio y purgar su rebeldía o presentarse de forma espontánea, por más que se le haya declarado decaído el derecho dejado de usar. Ahora, lo puede hacer, pero todas las notificaciones, una vez que se lo declara rebelde o que se declara por decaído el derecho dejado de usar, todas las notificaciones que deban ir al domicilio constituido se van a tener por notificado Ministerio Ley, ¿sí? Esa es la consecuencia de que al demandado se lo declare rebelde o se le declare por decaído el derecho dejado de usar de no haber contestado la demanda, ¿sí? Entonces, toda vez que salga en el expediente alguna resolución que ordene notificación personalmente o por cédula, que son al constituido, se lo va directamente a notificar Ministerio Ley. Bien. Bueno, acá tenemos más letra de lo que estamos diciendo. O sea, no contesta demanda, no se presenta el proceso. Y estando debidamente notificado y vencido el plazo para hacerlo, no contesta la demanda. Procede a petición de la parte la declaración de rebeldía. Si el actor no lo pide, nosotros de oficio no podemos declararlo rebelde, ¿sí? Bien. Acá es importante saber que la declaración de rebeldía debe notificarse al domicilio real, ¿sí? Esta distinción que hacemos cuando se notifica el domicilio real y cuando el constituido es muy importante y está bueno que ustedes la tengan presente, ¿sí? Entonces, el traslado de la demanda al domicilio real, el traslado de las excepciones al domicilio constituido, el traslado de la petición de exención de costas al constituido. Y en este caso, la rebeldía, ¿a qué domicilio va dirigido? Al real, perfecto. Bien, recordar, debe reunir los recaudos formales dispuestos en el artículo 339 y 340 del CPCC. Caso contrario, previamente debe declararse la nulidad de dicha cédula u oficio y ordenarse un nuevo traslado de demanda en debida forma. ¿Sí? Acá, bueno, reitero lo que dijo la doctora, es muy importante que nosotros leamos bien que la cédula esté bien confeccionada, que se hayan hecho las tres cosas, o sea, que se haya dado el aviso, que haya sido con las copias, porque aún de oficio nosotros podemos declararla nula en caso que esté viciado por alguno de los requisitos de nulidad, ¿sí? Y podemos ordenar que ese traslado se vuelva a hacer. En este caso, procede lo mismo que nosotros veíamos con el traslado de la demanda al traslado de la declaración de rebeldía. En realidad, la notificación de la rebeldía. La parte actora puede solicitar simplemente se dé por decaído el derecho dejado de usar para contestar el traslado de la demanda. Y este sería el decretito, atento a lo solicitado, y no habiendo el demandado contestado el traslado conferido en autos, no obstante estar debidamente notificado, y ahí siempre está bueno poner en qué actuación está subida en la cédula, dese por decaído el derecho dejado de usar, y en consecuencia hágase efectivo el apercibimiento contenido en el artículo 59. Tengan en cuenta que cuando nosotros corrimos traslado en aquel primer decreto, nosotros hemos puesto bajo apercibimiento del artículo 59, que es de declararlo rebelde, en caso que el actor lo pida. Bien. Bueno, acá después ordenamos la notificación de esta declaración de rebeldía al domicilio real, que es lo que venimos hablando. Bueno, y acá al último decimos, puede suceder que el demandado rebelde se presente posteriormente al proceso. En ese caso, se concede participación
cesando el procedimiento de rebeldía, se tiene por purgada la rebeldía sin que el estado del juicio pueda en ningún caso retrogradar, ¿sí? En este caso es muy importante que ustedes hayan contado bien los plazos, ¿sí? En caso de que no haya, o sea, que haya pasado, haya transcurrido los 15 días, por ejemplo, si hemos corrido traslado en un juicio ordinario, si han transcurrido los 15 días, recién viene este decreto. Contemos bien los plazos, porque también puede suceder que nosotros no contemos bien, declaremos al demandado rebelde, ¿sí? Y todavía él podía ejercer su derecho de defensa y estaba en tiempo de contestar, ¿sí? Entonces, ese decreto sería nulo. Entonces, acá, empezando el procedimiento de rebeldía. Bueno, esto también les quería decir que el demandado, por más que se haya declarado rebelde, se puede presentar en cualquier momento del juicio y lo que ya no puede hacer el demandado es ofrecer pruebas, ¿sí? Ya no puede formular su versión sobre los hechos, ya no puede oponer excepciones, ya pasó el momento en que lo podía hacer, por lo tanto, ahora el juicio va a continuar, ¿sí? Se puede presentar, pero solamente la consecuencia de que se presente va a ser que ya las notificaciones al domicilio constituido le van a tener que llegar al domicilio constituido y no se van a notificar al Ministerio de Leyes como si fuera que sigue rebelde, ¿sí? O sigue declarado por decaído su derecho. ¿Hasta ahí vamos bien? Bien. Hago Bueno, una acotación, sí. por ejemplo, a aquel demandado que fue declarado rebelde, pero que después decidió conocer y hacerse parte, más allá de que ya no tenga la oportunidad de contestar demanda, por ejemplo, puede ejercer su derecho de defensa en juicio de otra manera, si bien no contestando demanda, sí participando, por ejemplo, en las audiencias o verificando la prueba que se va agregando al proceso. Entonces, es distinta la situación. No tenemos que obviarlo porque no lo hizo en el tiempo de contestación de demanda. No, luego se introduce el proceso y todas las garantías tienen que asegurársele. Eso quería agregar. Perfecto, claro, porque va a poder participar de todas las audiencias testimoniales, confesionales, que se le hayan proveído al actor, por ejemplo. Bien. Bueno, otra cuestión es cuando contesta fuera de tiempo, que allá le pongo contesta, pero extemporáneamente, ¿sí? En estos casos nosotros vamos a otorgar la participación, ¿sí? Vamos a tener por denunciado el domicilio real, por constituido el domicilio procesal, pero al contar los plazos vamos a tener a la presentación por extemporáneo, ¿sí? Y acá vamos a dar por decaído el derecho dejado de usar y ordenar el desglose de esa presentación. El decreto que procedería en esos casos donde nosotros tenemos por extemporánea la contestación sería este. Y de conformidad con las constancias de autos, es ahí donde vamos a tener en cuenta la fecha en que fue notificada la demanda, ¿sí? La fecha de diligencia de la cédula. También tengan en cuenta esto de que a veces se confunden y como vemos dos sellos del oficial notificador, pensamos que el primero ya es la fecha de notificación, y no, es el segundo, ¿sí? Es el momento en que el oficial notificador dejó las copias para traslado, ¿sí? Y bueno, dio aviso al demandado, haya estado o no presente en el domicilio, ¿sí? Si ya dio aviso, ya cumplió el oficial notificador con su diligencia. Entonces, nosotros hemos controlado la cédula, la fecha, ¿sí? Y vamos a contar el plazo a comparación del cargo de recepción del escrito. Entonces, si la vamos a declarar extemporánea si está fuera del plazo. Si estamos dentro del juicio sumarísimo y hemos corrido traslado por 5 días, ¿sí? Desde la fecha de notificación, a partir del día siguiente vamos a contar 1, 2, 3, 4, 5 en días hábiles. Y si está fuera de tiempo, ¿sí? Ese escrito donde contesta demanda, vamos a tener este decreto como referencia, donde vamos a tener a esa presentación de la parte demandada por extemporánea por vencimiento del plazo. Y vamos a dar por decaído el derecho dejado de usar. Bien, en consecuencia, por secretaría procede a hacer la devolución de la parte. Sí, sí. Sí.
muchísimo ejemplos que vienen con una sola constancia. No dice, no hay una constancia que dice, me presenté y volveré mañana al domicilio. Entonces viene con una sola notificación, digamos. Claro, la diligencia del oficial notificador. En realidad hay que ver si realmente la cédula contiene el traslado de demanda. Si es el traslado de demanda, el artículo 339 del Código Procesal Civil nos dice que tiene que tener este recaudo del aviso previo. En cambio, en las otras cédulas comunes, por ejemplo, al domicilio constituido, ya sea de excepciones o de cualquier otra cuestión, no hace falta el doble aviso. Es simplemente a los traslados de demanda, ¿sí? Ahí quiero agregar algo porque por ahí esto del aviso, si no tenemos la práctica de la visualización de estos instrumentos, también nos puede prestar a confusión. Ténganlo en cuenta a este aviso y luego notificación efectiva en la medida en que en la primera visita no encuentro al destinatario. Es una herramienta para dar seguridad a la debida notificación y no frustrar el diligenciamiento, porque si no, imagínense que si no lo encuentro, tiene que volver sin diligenciar. Entonces acá dice, bueno, no lo encuentro, te aviso que mañana vuelvo. Pero si yo al destinatario lo encuentro en mi primera visita, queda el instrumento, queda con las copias y no hace falta aviso. Esa es por ahí que lo van a encontrar, por ejemplo, si la cédula va dirigida a un organismo o una institución pública, y bueno, lo más probable que la primera está abierta las puertas, el horario que debe estar, llega el oficial, deja y no necesito doble aviso. Gracias, Do. Sí. Cuando contestan extemporáneamente la demanda, sin perjuicio de que se le da por decaído el derecho dejado de usar porque lo hace fuera del plazo estipulado por la ley, hay que otorgarle participación. No se lo puede tener por rebelde porque está compareciendo al proceso. Eso ténganlo en claro, o sea, se le da participación, se tiene por constituido el domicilio, por denunciado el legal, por denunciar el domicilio real, y el párrafo siguiente sería de darle por decaído el derecho de juego de usar. Perfecto, ahí vuelvo a esto, donde puse. Ahí está. Claro. En el decretito yo les puse solamente la parte donde tenemos por extemporánea la presentación, pero como nos dice acá la doctora Valentina, es así, nosotros tenemos que otorgar participación, si se está presentando el demandado, está bien, lo está haciendo de forma extemporánea, pero le tenemos que tener por constituido el domicilio procesal y denunciado el real, ¿sí? Bien, ¿alguna otra duda sobre este supuesto? Y algo que en la práctica sucede, que el decreto contiene esta cuestión del desglose, puede no contenerlo, pero ojo, si va un apoderado y presenta un poder, porque después quedó sin el instrumento necesario para los actos que le suceden. Entonces ahí prestar atención, porque por ahí la cuestión del desglose se tiene que especificar para evitar inconvenientes o según lo que disponga el juez de la causa, mantenerlo no al escrito, aunque obviarlo, o hacer un desglose bien a conciencia según el caso y la participación que pide el letrado. Perfecto. Bien. Ahora vamos a ir a otro supuesto, ¿sí? El supuesto es aquel en donde la cédula de notificación destinada a correr traslado de la demanda es devuelta por el oficial notificador sin diligenciar, ¿sí? Debido a no haber encontrado el domicilio del demandado, ¿sí? No sé si les ha sucedido esto en algunas ocasiones. Acá. Podemos tener las dos cosas. Podemos tener un demandado incierto o un domicilio ignorado, ¿sí? En el supuesto que veíamos, el domicilio está ignorado, o sea, nosotros conocemos quién es el demandado, ¿sí? Pero el domicilio que ha denunciado el actor, al cual nosotros corrimos traslado de la demanda, resulta ser que no es el correcto. Fue el oficial notificador y se dio con que
es un comercio donde no lo conocen al demandado, ¿sí? Entonces el oficial notificador devuelve la cédula sin diligenciar, ¿sí? Bueno, ahí vamos a seguramente pedirle, por lo general nosotros como juzgado tenemos los recaudos de oficiar a la Secretaría Electoral del Juzgado Federal para que nos diga cuál es el actual domicilio de tal persona, ¿sí? De tal demandado, porque muchas veces cambian las personas de domicilio, ¿sí? Y bueno, el actor puede haber denunciado un domicilio que en realidad no es el actual, entonces vamos a intentar que el demandado se pueda noticiar del juicio y se pueda presentar, y por lo tanto la cédula llegue al domicilio real. Bien, y también puede pasar que el demandado sea incierto, que muchas veces pasa esto en las prescripciones adquisitivas, donde no hay una certeza de quiénes son los demandados, ¿sí? En las prescripciones adquisitivas nosotros tenemos que ir contra los titulares dominiales o contra aquellas personas que han ejercido la posesión en ese inmueble, ¿sí? Y muchas veces los datos que nos da Catastro o que nos da el registro de la propiedad resultan escasos, o cuando nosotros intentamos averiguar cuál es el domicilio, ¿sí? Es un domicilio inexistente, ¿sí? Y el oficial notificador nos devuelve la cédula porque no lo pudo encontrar, ¿sí? Cuando hay un demandado incierto, por ejemplo, que dice, tenemos solamente los datos de María Pérez, y resulta que María Pérez, según el juzgado federal, hay un montón de personas que se llaman María Pérez, María Agustina Pérez, María, distintas personas que pueden ser, ahí son los supuestos en los cuales nosotros tenemos un demandado incierto, ¿sí? Nosotros podemos correr traslado a todos esos lugares, pero no sabemos si realmente es el demandado o no, ¿sí? Esos son los dos supuestos, demandado incierto o domicilio ignorado. Si vencido el plazo de la publicación, bueno, acá, bueno, en esos casos donde no hemos conseguido diligenciar la cédula, vamos a ordenar como juzgado la publicación por edictos, ¿sí? Una vez que hemos evacuado todas las averiguaciones acerca del domicilio y no damos con el domicilio cierto de la persona, o tenemos un demandado incierto, vamos a ordenar la publicación de edictos, ¿sí? Los edictos van a ser publicados en un diario de difusión local, ¿sí? Ya sea del radio del juzgado o del último domicilio que se haya sabido que era el domicilio real de esa persona que era demandada, ¿sí? Por ejemplo, si el demandado, por ejemplo, la Secretaría Electoral del Juzgado Federal me está informando que tal demandado tenía domicilio en tal lugar, por ejemplo en Buenos Aires, y fue el oficial de justicia y no lo encontró o es un domicilio inexistente, lo devuelve, los edictos van a tener que ser publicados en ese lugar, ¿sí? Porque es el último domicilio que nosotros supimos que tenía el demandado. Bien, el decreto va a ser el siguiente. Después que se publicó los edictos y tampoco compareció nadie al juicio, va a ser, habiendo vencido el plazo establecido en el artículo 343 del Código Procesal Civil y Comercial, conforme fuera ordenado fojas tanto, para que comparezcan por ante este juzgado los señores tanto, conforme constancia de la publicación de edictos acompañada, hágase efectivo el apercibimiento de designarse defensor ad hoc. En consecuencia, desígnese al señor defensor oficial que por turno corresponda, quien deberá recibirse del cargo en audiencia de cualquier día y hora de despacho. Notifíquese con el expediente en su público despacho. Entonces, cuando no lo encontramos, quien va a intervenir en la defensa de ese demandado incierto o de esa persona que tiene un domicilio ignorado va a ser el defensor de ausentes, ¿sí? Va a tomar intervención la defensoría oficial, ¿sí? La que por turno corresponda, y nosotros vamos a mandarle la actita de aceptación de cargo a la defensora para que la defensora acepte el cargo, y es ahí cuando una vez que aceptó el cargo recién va a salir el decreto donde nosotros corremos traslado de la demanda. Y ahí le vamos a otorgar el plazo a la defensora para que ella pueda contestar en nombre de este demandado incierto o de esta persona que tiene domicilio ignorado. Bien. Acá aprovecho que hay un empleado de defensoría. Sí. Que podemos charlar un montón. Sí. Ah, bueno. No dan la cara las chicas. Ah, está, ahí voy.
Ah, sí, sí, las chicas tendrán mucho para decirnos a los juzgados y podemos charlar toda la tarde. Una diferencia, que es la que justamente las defensoras nos marcan para la mejor tramitación de las causas, es su actuación como patrocinantes a la diferenciación cuando son defensores ad hoc, justamente. ¿Por qué? Porque nosotros como juzgado tenemos que acercarle el expediente, ayudarlos, digamos, y contribuir a esa función. No así cuando actúan como patrocinantes, porque en ese momento ellos están como una parte con su letrado y la perentoriedad de los plazos, todos los ocupa, entonces ahí tenemos que ser justamente imparciales y mantenernos al margen de cualquier advertencia de notificación y diligenciamiento y demás. Así que todo aporte también desde ustedes como empleados de Defensoría hacia mí, en este caso como juez civil, es totalmente válido en esta interacción porque tenemos que actuar en conjunto en estos casos en donde hay justamente una persona ausente, no puede ejercer sus derechos. E imagínense la postura de la Defensoría en esos casos, más como no conoce el hecho en sí y no lo tiene por qué conocer, ¿qué va a hacer en ese caso la defensora? Controlar la normal regularidad del procedimiento. Entonces, en ese control, que es mutuo, está ahí la coordinación de actividades. Aclaración, sí, vale. Muy bien. Perfecto. No sé si han quedado alguna duda al respecto. Bueno, una vez que se han sustanciado, ¿sí?, todos los traslados ordenados, o se ha vencido el plazo para contestarlos, ¿sí?, y nadie los contestó, se traba la litis, ¿sí? Acá cuando se traba la litis ya vamos a estar en condiciones de nosotros fijar la audiencia de 360, que es aquella audiencia de conciliación, ¿sí?, que vamos a intentar que las partes acudan ante el juzgado para poder con el juez conciliar o llegar a un acuerdo, ¿sí? De todas maneras, todo eso lo van a ver en la clase siguiente. Bueno, hasta acá se ha trabado la litis y eso es lo que ustedes necesariamente deben controlar, ¿sí?, que todos los traslados hayan sido sustanciados antes de poder fijar la audiencia de 360. Y acá abajo le ponemos que no obstante que se haya trabado la litis, puede suceder, como decía la doctora, que se planteen hechos nuevos, ¿sí?, de los cuales lo puede plantear el actor o lo puede plantear el demandado. O puede plantearlo un tercero también, y se debe correr traslado, ¿sí?, de esos planteos. No sé si algo más, Doc. Creo que terminamos acá. Bueno, ahora abiertos a todas las preguntas, a cuestiones prácticas que le puedan llegar a quedar en duda o que les haya surgido a ustedes. Curiosidades del expediente digital. No. Bueno, les vuelvo a repetir, estamos a entera disposición para evacuar dudas. El material va a estar también a disposición en la escuela. Muchísimas gracias por la atención, por la participación. Esperamos la concurrencia en los módulos que siguen. Que estudien mucho, que lean mucho, que tengan presente el código en mano siempre. Y bueno, muchas gracias y hasta la próxima clase. Gracias. Estamos buenos.